porque esta semana se instaló un debate, como todo en la Argentina, genera dualidades, oposiciones antagónicas o pendulares, a partir de si pagamos muchos o pocos impuestos en nuestro país. Y aquí cada uno interpreta los datos a gusto y placer para sectores más ligados con la economía liberal. Argentina es uno de los países donde los impuestos son más asfixiantes y buena parte de la producción se queja porque los impuestos son muy altos y siempre miran a otros países del mundo. Bueno, en este sentido hay maneras de leer e interpretar la carga tributaria. Hay que partir de una afirmación que hace años venimos realizando nuestra tarea periodística. La manera en que se paga impuesto en la República Argentina es regresiva. Y la cantidad de impuestos que se pagan en nuestro país hacen que el esquema tributario no sea sencillo, sino más bien complejo. Y cuando es complejo, es de fácil elusión. Esto nos pone en un lugar en donde debemos, por supuesto, replantearlos en el escenario impositivo. No es decir rápidamente, no tenemos que pagar más impuestos, pero sino plantearnos si el esquema tributario que hoy tiene la Argentina es el adecuado. Si pagan impuestos los que más tienen que pagar impuestos o pagan impuestos los que menos tienen que pagar impuestos. Y ese es un concepto regresivo. Sobre este tema hablamos en la entrevista en Telediario Televisión con Graciela Treber, que es economista, asesora de empresa. Y respecto de esta cuestión, porque aquí hubo un debate en torno esta semana, porque el titular de la IARAF, Nadim Argañarás, un economista vinculado con Cambiemos, dijo que en la Argentina se pagaban 165 tributos. Otros aseguran que en el país se paga la mayor presión tributaria de todo el mundo. Bueno, ni una cosa ni la otra. Argañarás mezcló impuestos con tasas. Las tasas son pagos por retribución de servicios. Es decir, cuando pagamos EMOS, no pagamos un impuesto, pagamos una tasa por un servicio. Nos prestan el servicio de cloaca, agua potable y también en ese rubro ahora se paga el tratamiento de los efluentes cloacales. ¿Qué dice Graciela Treber respecto del esquema tributario en la República Argentina? En un minuto. La estructura tributaria argentina tiene 5 impuestos que representan el 90% de la recaudación. El primer impuesto es el IVA, que implica un 37% de la recaudación y que recae más fuertemente sobre quienes menos ingresos y más fijos los tienen, que son quienes, los trabajadores independientes y demás, que son los que más tributan en el país. No es el sector agropecuario el que más impuestos paga, son los sectores asalariados los que más impuestos pagan. ¿Ah? Bueno, entonces, déjeme hacer un punto ahí. ¿Por qué la idea que se instala es la contraria? Que hay un sector de la producción que es el que está asfixiado por los impuestos y no se ve el escenario completo. Sí, no les sabría decir, quizás porque tienen una llegada mediática, quizás porque están queriendo instalar esta idea para hacer retroceder la importancia del Estado en la economía, ¿no es cierto? Porque acto seguido de instalar que los impuestos son demasiados, que quieren cristalizar esta distribución del ingreso, lo siguiente que plantean es que los impuestos hay que disminuirlos. Si disminuimos los impuestos, el Estado disminuye su participación como regulador de la actividad económica. Entonces lo que se está discutiendo acá es el rol del Estado. Bueno, se pone a la Argentina como un país en el mundo donde la presión tributaria es asfixiante. ¿Lo es? No, para nada. Argentina tiene una presión tributaria más baja que el promedio de la OCDE, ¿ah? Y más baja que Uruguay y que Chile. Ni hablar que Dinamarca, que Francia, ¿no es cierto? Pero estamos hablando en Latinoamérica y muy parecida a la de Brasil, que es ahí, ¿no es cierto? Pero no, para nada, es un mito más. Dos estadísticas que les muestro para cerrar la columna, ligada con esta cuestión de cuánto se paga de impuestos en la Argentina. La primera tiene algunos años ya porque es la presión fiscal, según PBI del año 2017, ven ustedes allí, Argentina tiene el 30,3% de presión fiscal sobre porcentaje del Producto Bruto Interno. Es decir,
que Argentina está muy por debajo de las presiones fiscales que hay. Por ejemplo, en Reino Unido 35,3, salto a Grecia 41,6, Dinamarca 46,4 o Francia, que es el país con mayor presión fiscal, es un gráfico comparativo de 48 países, según los datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este otro cuadro, esta es información que publicó ahora actualizada el canal Deutschland, la televisión alemana. La presión tributaria por porcentaje del PBI actualizada en Francia es del 48,4, el país donde mayor presión fiscal del mundo hay. Suecia 44,4, Alemania 41,5, España 35,4, Brasil 32,2, Uruguay 30,9, Japón 30,6, Argentina 30,3, Estados Unidos 27,1. Es decir, que Argentina está ubicada en el cuarto lugar en América Latina. Mayor presión fiscal tiene Cuba, después viene Brasil, luego Uruguay y después Argentina. Hay otra discusión en torno a esta cuestión que está ligada con a dónde va a parar la recaudación o los impuestos de la Argentina. Después, ¿se usan bien o se usan mal? Bueno, esa es otra discusión, que por supuesto está directamente relacionada con la satisfacción de pagar o el enojo de hacerlo. Pero leyendo los datos concretos, la realidad de Argentina es esta. No es que no haya impuestos, no es que sea el país del mundo en donde mayor presión fiscal se ejerce. Lo cierto es que hay que cambiar el esquema regresivo, porque hoy en la Argentina los que más impuestos pagan proporcionalmente son los que menos tienen. El IVA es el impuesto que más recauda, después viene ganancias, después retenciones, es el tercer impuesto que más recauda, las retenciones al sector agropecuario y también a la minería. Después vienen los depósitos fiscales, impuesto al cheque y después recién bienes personales. Esos 5 impuestos recaudan la mayoría de los recursos que el Estado Nacional, buena parte de ellos los deriva de los estados provinciales, utiliza. Y el último capítulo es, hay un problema también de base imponible. ¿Qué significa esto? Bueno, que se pagarían menos impuestos si todos pagaran los impuestos. Y como en la Argentina hay mucha evasión y elusión impositiva, los que pagan sienten que la presión es asfixiante. Y eso hay que corregirlo más allá de los datos de la macroeconomía. Así son las cosas.